Vamos a revisar la NIC 40 de propiedades de inversión. Esta norma se refiere a aquellos activos que la empresa posee y que no tiene para el uso normal de sus actividades, sino que para la percepción de rentas o plusvalía. Por eso se llaman de inversión, ¿verdad? Porque los recursos o la riqueza la va a generar a través no de su uso y su explotación en la empresa, sino a través de los beneficios que logre obtener a través de su renta o plusvalía. Entonces, esta norma nos va a indicar el reconocimiento y la medición, y así como la revelación de las propiedades de inversión, cómo se miden en los estados financieros tanto de arrendador y arrendatario, porque aquí nos entra en juego un poquito lo que es la NIF 16, cómo se reconocen esas rentas, cómo se clasifican los arrendamientos, la contabilización de sus ventas y las revelaciones relacionadas con los arrendamientos. Una propiedad de inversión son terrenos, son edificios, en su totalidad o en parte, para ganar rentas o plusvalías. Es como que si la empresa tuviera un dinero ocioso y en lugar de invertirlo en un banco ganando una tasa de interés, pues invierte en la compra de un terreno, un edificio para ganarle las plusvalías, o si yo quiero arrendarlo. Y las propiedades ocupadas por el dueño son aquellas que el propietario pues utiliza o la empresa utiliza en sus actividades ordinarias. El valor razonable es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado a un valor de mercado, y el costo es el momento inicial en el que yo adquiero una propiedad de inversión, en este caso, con todas las condiciones o cargos relacionados con dicha adquisición. Por ejemplo, un terreno para obtener plusvalía a largo plazo y no para venderlo a corto plazo es propiedad de inversión. Un terreno para uso futuro no determinado, igual, que no lo va a usar el dueño o que no es para venta en el corto plazo. Un edificio que se alquila como arrendamiento operativo es una propiedad de inversión, y aunque esté desocupado pero su fin último es alquilarlo, también lo conforma o lo convierte en una propiedad de inversión. ¿Cuáles partidas no son de propiedad de inversión? Las que yo voy a vender en el curso normal de operaciones, las que están siendo construidas o mejoradas, las propiedades que ocupa el dueño, que las maneja la NIC 16, y aquellas que están en proceso de construcción, que se manejan con la NIC 11, complementariamente con la NIF 15 nueva de ingresos. Es importante decir que si la empresa tiene propiedades ocupadas por empleados, paguen renta o no, no es propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque ese edificio, ese inmueble, tiene relación directa con la entidad. Si tengo, por ejemplo, propiedades que estoy usando en mis actividades que están bajo la NIC 16, aunque yo las vaya a vender, no son propiedad de inversión. Y aquellas que están siendo construidas o mejoradas para usarse como propiedad de inversión, pues de momento son obras en proceso, todavía no son propiedad de inversión porque no están generando las riquezas necesarias. ¿Okay? Debe reconocerse como un activo cuando es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la empresa y que además el costo sea medido confiablemente. Inicialmente, las propiedades de inversión van al costo, con cualquier adicional relacionado con dicha compra, como honorarios, servicios legales, impuestos de traspasos y otros costos asociados, que se originan todos estos solamente porque se está adquiriendo la propiedad de inversión. Si no se adquiriera, no deberíamos invertir en tales fondos. Tenemos por acá también que el costo de una propiedad de inversión no se va a incrementar, o sea, no se va a capitalizar por los costos de puesta en marcha de un edificio, una instalación, una fábrica, que yo esté haciendo pruebas y demás. Esos costos no. Las pérdidas de operación antes de que la propiedad de inversión logre un nivel planeado de ocupación, ¿verdad? O sea, que yo tenga un condominio, ¿verdad?, de edificios ahí, o de apartamentos. Todas esas pérdidas que se me generen ahí mientras lleno el edificio de inquilinos no forman parte de. Y si es en el caso de una instalación que sea para la producción, era una planta industrial, por ejemplo,
no va a tener ningún tipo de problema en términos de registrarlo como valor de la propiedad. ¿Por qué? Porque son desperdicios propios de una calibración, de una planificación, etc. ¿Okay? Hay un modelo contable, aquí lo tenía ya previamente todo marcadito para que no se me olvidara, de este valor razonable que está entre los párrafos 33 al 45 de la norma, y es sumamente importante darle una leída, ¿verdad? Para estar más que enterados de todo lo que va a pasar. Se recomienda, pero no es obligatorio, que ese valor razonable sea a través de una tasación de un experto independiente. ¿Okay? Es una recomendación, pero con tintes casi que de obligatoriedad, ¿verdad? Si se quiere, porque por conveniencia es mejor tener las propiedades de inversión bajo un esquema de valor razonable. ¿Okay? Entonces, ese valor razonable del que nos habla, ¿verdad? La norma, es justamente ese valor en el que yo puedo intercambiar una propiedad, ¿verdad? Por otros recursos que entre partes debidamente informadas, o sea, que no haya información privilegiada ahí, oculta, ¿verdad? Vicios ocultos, etc. ¿Ok? Entonces, normalmente, ¿verdad? O se prefiere que ese valor razonable de la propiedad de inversión refleje las condiciones de mercado a la fecha del balance, o sea, entonces nos habla de que se aproxime eso a un valor de mercado. Muy bien. Las propiedades que yo arriende, o sea, que sean propiedades de inversión que yo le alquile a terceros, bajo el modelo operativo, necesariamente, o forzosamente, se deben llevar a su valor razonable. ¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas es una inversión que yo debo redituar, ¿verdad? Con una tasa de rentabilidad. Entonces, es como cualquier inversión financiera, ¿verdad? Que se presenta su valor de mercado con los rendimientos respectivos, ¿ok? Cualquier pérdida o ganancia que tenga un cambio en el valor razonable de la propia inversión forman parte del resultado del periodo en que surjan, ¿ven? A diferencia de los activos bajo la NIC 16, en este caso el superávit, por decirlo así, se debe pasar por resultados. Ahora, el tratamiento tributario que tengan, el problema es que acá en Costa Rica se admitieron las normas como como obligatorias, ¿verdad? Y en este caso, registrar un superávit implicaría que ese ingreso vaya a estar grabado, ¿verdad? Entonces, habría que ver ahí la conveniencia, ¿verdad? De hacer esos avalúos, porque va a tener un impacto financiero en términos de los pagos de impuestos. La entidad que lleve bajo el modelo razonable o valor razonable, ¿verdad? Va a medir las propiedades de acuerdo a lo que dice la norma, pero hay excepciones, ¿verdad? Cuando se adquiera por primera vez, la voy a adquirir y la voy a registrar a su valor de costo, ¿verdad? Cuando haga la transferencia de una obra en proceso a propiedad de inversión, pues la voy a registrar por el costo acumulado de esa obra en proceso. Y cuando no se puede estimar un valor razonable en razón de que no son frecuentes las transacciones y no tenemos como que una referencia de mercado. ¿Okay? Cuando no se puede hacer eso, entonces lo voy a llevar al modelo de la NIC 16, ¿verdad? Pero eso sí, hay una regla que se debe asumir, que el valor residual de una propiedad de inversión será cero. Bien, ahora, ¿qué pasa si el valor razonable difiere del valor de uso? Tal como se define en la NIC 36, deterioro en el valor de los activos. Sería el video que sigue. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre por ahí? Que puede ser que entonces la norma nos obligue a devolver, ¿verdad? A devolver el valor de un activo, porque las fuerzas del mercado nos indican que en lugar de revaluarse, más bien tiene pérdida. Entonces aquí entra en juego también la NIC 36, ¿verdad? Ese valor razonable debe ser fundamentado en las estimaciones de los participantes del mercado, o sea, por lo tanto es un valor muy de mercado. Entonces yo puedo tener una propiedad aquí que me costó 10 millones,
pero el valor justo o valor de mercado son 11 millones, ¿verdad? El valor de uso, ¿qué es el valor de uso? Es cuando yo valoro un activo a partir de los flujos de caja futuros, ¿verdad? Que voy a tener año con año, que él me va a generar ese activo, ahí lo vemos en ese gráfico, pero me los traigo al valor presente neto, ¿verdad? A una tasa de descuento construida o utilizada, ¿verdad? Por la empresa con, de nuevo, las famosas hipótesis razonables, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un valor razonable y un valor de uso, que el valor razonable está dado por el mercado y el valor de uso está dado por la empresa. ¿Okay? Entonces, es importante que al momento que yo vaya a hacer una reevaluación, ¿verdad? No vaya a duplicar algunos componentes que tienen las propiedades de inversión, ¿verdad? Como los ascensores, aires acondicionados, que por lo general forman parte ya del edificio. Entonces no vaya a ser que yo los en un avalúo los ponga por aparte y previamente ya habían estado incorporados en el valor del edificio. Por lo tanto es importante los auxiliares contables, las composiciones de los valores, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad de inversión y la alquilo amueblada, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ese edificio sí va a contemplar dentro de su valor el valor del mobiliario. ¿Por qué? Porque es parte de la inversión y es parte de lo que yo le estoy sacando, digamos, ganancia, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si yo ese mobiliario se lo incorporo al valor razonable de la propiedad, pues no lo voy a registrar como un activo separado. Y eso se da mucho, digamos, en remodelaciones que tengan la oficina, divisiones, oficinas, separaciones, cubículos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien, igual yo no puedo incorporar en el valor de mi valor razonable, valga la redundancia, ingresos de rentas anticipadas que haya cobrado o a cobrar de arrendamientos operativos, porque ya esos ingresos se van devengando conforme justamente pasa el tiempo. ¿Okay? Si yo escojo el modelo de costo, ¿verdad? Debo aplicar requisitos que se establecen en la NIC 16, ¿verdad? Pero si hay propiedades de inversión que están clasificadas para la venta, ¿verdad? Yo las tengo para la venta, entonces entra en juego la NIF número 15. Entonces vean que a partir de situaciones cualitativas yo debo definir cuál norma aplicar. Pero también recordemos que la misma NIC 40 nos indica que si yo tengo propiedades alquiladas, necesariamente las tengo que llevar a su valor razonable, ya no me aplicaría el modelo de costo. Entonces, elementos cualitativos importantísimos a tener en cuenta. ¿A qué se refiere esto de las transferencias? Bueno, las transferencias son cuando yo hago reclasificaciones. Entonces yo tengo algún activo registrado como propiedad de inversión, ¿verdad? Pero tiene un cambio en el uso. Entonces, por ejemplo, si ese edificio lo empieza a utilizar el propietario, ya deja de estar cobijado por la NIC 40 y pasa a ser cobijado por la NIC 16. Cuando yo establezco, por ejemplo, en un terreno, un lote que compré y lo empiezo a partir en pedacillos, ¿verdad? Para venderlo en partes, eso ya es un inventario, ¿verdad? Si yo estoy como dueño o como empresa ocupando una planta de producción, ¿verdad? Pero me paso una más moderna y la alquilo esa, entonces esta pasa a ser una propiedad de inversión de acuerdo a la NIC 40, ¿ok? Cuando yo en lugar de tener la propiedad en inventarios y venderla, más bien la alquilo, pasa a ser NIC 40. Cuando yo termino una construcción o un desarrollo y voy a utilizar esa propiedad como una propiedad para arrendar, para ganarle renta, plusvalía, pasa a ser entonces una propiedad de inversión. ¿Qué significa desapropiación? O sea, una venta, ¿verdad? Dar de baja de nuestros balances las propiedades de inversión. ¿Cuándo se da de baja? Bueno, cuando la venda o se retire de uso y no se esperen beneficios económicos. Cuando la traslade o se la venda a alguien mediante un arrendamiento financiero y la pérdida o ganancia resultante de ese retiro, de esa apropiación, se lleva
directamente a los resultados del periodo, o sea, los ingresos y pérdidas del periodo. ¿Qué debo revelar? El método de valoración que utilizo, ¿verdad? Si tuviera alguna dificultad de hacer una distinción, ¿verdad? Porque pudiera ser que yo tengo un edificio grande donde algunos pisos los utilizo para la empresa, ¿verdad? Unos pisos por acá, y todo el resto lo ocupo para alquilar, ¿verdad? No debería haber mucha dificultad en identificarlo, pero bueno, la norma lo prevé. Es importante que yo indique cuáles son los métodos o hipótesis que utilizo para determinar el valor razonable, o sea, cómo lo valoro, si con evidencias de mercado o tasaciones de un perito, ¿verdad? Debo mostrar todos los ingresos recibidos de esas propiedades de inversión por rentas, los gastos de operación. Ven, tengo que generar como una especie de centro de costos para llevar como un estadito de resultados por aparte de esas propiedades de inversión y cualquier cambio en el valor razonable que se constituye en un ingreso. Si hay restricciones, ¿verdad? O si están dadas en garantía, etcétera, etcétera, es importante mostrarlo. Y por ejemplo, si yo tengo alguna obligación contractual para adquirir, para construir o desarrollar más propiedades de inversión a futuro, para que el lector del estado financiero tenga una visión clara, ¿verdad?, de lo que la empresa está invirtiendo. También, por aparte, mostrar reparaciones, mantenimiento, mejoras, igualmente para quien está usando los estados financieros, tenga una noción clara del impacto que provocan las propiedades de inversión, tanto en tema de ingresos como en tema de egresos. Si lo llevo a valor razonable, ¿verdad? Que el simple hecho de tener una propiedad de inversión alquilada ya me obliga a llevarlo bajo este método, debo presentar una conciliación de inicio a fin, ¿verdad?, con el saldo inicial, adquisiciones, desembolsos que haya capitalizado, si he adquirido propiedad de inversión mediante una fusión, mediante combinación de negocios, aquellos activos que haya trasladado a un proceso de disponibilidad para su venta, si vendí propiedades, ¿verdad?, las pérdidas o ganancias por ajustes a valor razonable y cualquier movimiento que yo haya dado por transferencias o reclasificación. Asimismo, todo movimiento que la empresa considere importante de informar a sus usuarios. ¿Okay? Cuando llevo el método de costo, ¿qué método de depreciación utilizo? Vidas útiles, ¿verdad? Como cualquier activo de la NIC 16. Importe de la depreciación acumulada, saldo al inicio, saldo al final, donde tienen que mostrarse adiciones, desembolsos, combinaciones de negocios, los que mantengo para la venta. Es muy similar a lo que llevo bajo el modelo de valor razonable, solo que en este caso lo manejo como valor de costo. Y acá le agrego este concepto también de las pérdidas por deterioro que están consignadas en la NIC 36. ¿verdad? De nuevo, cualquier reclasificación que haya dado las propiedades de inversión y otros movimientos asociados. Entonces, así es como resumimos en este video los principales elementos teóricos de la NIC 40. Mediante un ejemplito en otro video vamos a ampliar ya la parte contable como tal. Muchas gracias.